bien sea un glóbulo blanco, bien sea un glóbulo rojo, principalmente como trypanosoma. Glóbulo blanco o una célula de defensa es los macrófagos, linfocitos T y tal, que la leishmania invade este tipo de células. Este bloque, ya este es el segundo bloque. Aquí vamos a hablar sobre los parásitos gusanos. En este caso tenemos los platenitos. Platenitos, nematenitos. Dentro de los platenitos hay la descripción tenemos parásitos adultos, que es esta estructura de un gusano, y tenemos la forma infectante, que puede ser un huevito. Lo podemos llamar buenuro. Ellos tienen diferentes formas. ¿Qué pasa con este ciclo biológico, ciclo de vida de estos parásitos? Ellos también tienen hospedadores intermediarios, pero principalmente lo que a mí me interesa es que ustedes sepan el nombre de la fase infectiva. O sea, el huevo tiene diferentes fases. Está larva 1, larva 2 y larva 3, larva 4 y larva 5. Donde la larva 3, ahí en la teoría te va a decir, larva 3 es la forma infectante. A veces solamente está como L3 o a veces solamente le colocan un nombre, ¿verdad? ¿Por qué se los digo? Porque en los exámenes o en un trabajo que vamos a realizar, yo voy a tomar en cuenta ciclo biológico. Bueno, ocurre cuando el hospedador definitivo expulsa el parásito, este se convierte en L1, L2, L3, que es la fase infectante, donde llega el hospedador intermedio y se come la L3, y luego el hospedador definitivo se come el hospedador intermediario y ocurre la parasitosis. Entonces, cuando yo le vaya a preguntar ciclo biológico, ustedes tienen que decirme qué fase es infectante o es parasitaria. ¿Me entienden? Ajá. Nosotros hablamos sobre los protozoa, ¿verdad? Hablamos sobre los hilados, apicoplexa y sarcomasticopora. Dentro de sarcomasticopora tenemos masticopora y piroplasma. La familia apicoplexa, hablamos de coccidia y hemosporidium, que es otra clase de parásito. Ahora vamos a hablar de la familia, el reino Animalia, específicamente los platenitos. Ah, profe, pero yo tengo aquí tremátodes y céstodes. Correcto, los gusanos platenitos se clasifican en tremátodes y céstodes. Y luego que terminemos este bloque, nos vamos para los nematenitos, que solamente son los nemátodos. Y de último, el último bloque es el reino, el filo artrópoda, que es insecta y arácnida, que son los artrópodos. ¿Se acuerdan? Garrapatas, sarna, piojo, todos estos parásitos grandes, que básicamente son ectoparásitos que podemos observar. ¿Ya están ubicados cómo es la parasitología que vamos a estudiar en veterinaria? ¿Verdad? Ya estudiamos, vuelvo y repito, protozoa, que es esta fase, ciliados, apicoplexa y sarcomasticopora, que es la que vamos a evaluar hoy o el martes hasta que se decidan. Y voy a dar hoy platenitos, que es la clase tremátodes y céstodes. ¿Ok? Luego que este bloque termine, viene la parte de nemátodes, que es nematenites, y luego artrópoda, que es insecta y arácnida. ¿Qué son los platenitos? Son del griego platis, ancho, elmis, genitivo de intro, gusano. Son gusanos anchos, generalmente hermafroditas, con simetría bilateral y cuerpo deprimido, sin metamerización. Su cavidad general se encuentra
alterada por un tejido mesenquimatoso, conjuntivo en cuyo seno se haya incluido el tubo digestivo, ciego en aquellos que lo poseen, y los órganos genitales en el caso de que lo posean. ¿Qué necesito que yo sepa, que ustedes sepan de esto? Que es un gusano ancho y que la mayoría son hermafroditas. ¿Qué quiere decir hermafroditismo? Que tienen ambos sexos y se pueden reproducir ellos mismos, producen los huevos. Okay. Entonces los platanitos son gusanos anchos. ¿Ok? Clasificación de los platanitos. Dijimos que teníamos tremátodes y tenemos cestos. Dentro de esta clasificación, uno se diferencia de otro. Ya ustedes lo dibujaron, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver. Tremátodo es un endoparásito, o sea que está dentro, con tegumento desnudo, órgano de fijación constituidos generalmente por dos ventosas, en una de las cuales la anterior suele abrirse en orificio bucal, tubo digestivo, bifurcado y ciego, ciclo vital complicado con alternancia de generaciones. Este trematode forma parte de los digineos. ¿Qué necesito que sepan ustedes? Que él es un parásito interno y que tiene aquí en la punta unas dos ventosas, un órgano, una estructura de fijación en el órgano. Dice que en la punta, pero más abajo de la punta hay como, eso es una ventosas. Eso es una. Esa es la que se abre para el. Correcto, y para fijarse. Esos son unos ganchitos que se incrustan en el hígado, que es el órgano diana, ¿verdad? O sea, el órgano que parasita, y él es hematófago también. Él también succiona sangre. También pertenece a la familia Ligenea, sí. Es un tremátodo. Tenemos a los céstodes, también es un endoparásito con tegumento desnudo y cuerpo segmentado. A diferencia de este tiene un cuerpo en segmento. ¿Ven esa raya? Más alargado. Que es un modo peculiar. Eso lo llamamos estróbilo, estrobilado o estróbilo. Órgano fijador, el escólex. Esto que ven aquí chiquitico, ¿ven esos pelitos? Ese es el escólex. Situado apicalmente y provisto de varias formaciones adhesivas, aparato digestivo ausente, ciclo vital complicado. Que no les voy a complicar la vida. Nosotros en parasitología veterinaria de la Universidad del Zulia nos enviaban a estudiar las estructuras internas del parásito, si tenía sistema digestivo, si tenía no sé qué, ventosa, proveniente, no, qué tamaño tenía, cuántos milímetros, todo eso nos mandaron a estudiar. Yo no, yo necesito saber la diferencia de un trematode con un cesto. ¿Ok? O sea que ustedes me van a dibujar 4 trematodes y me van a dibujar 4 cestos en el blog con su nombre. Eso me lo puede entregar el nieto. El dibujo. Profe, pero ahí. Ya les voy a empezar a dar especies. Ahí no dice que parasita. ¿A dónde parasita cada uno? Cálmate, ya voy por las especies. Estoy hablando de la familia, de la clasificación de la familia. ¿Ok? Obviamente les estoy diciendo ahorita antes de la tarea, pero ahí en la diapositiva hay muchas especies y de ahí ustedes van a tomar eso. Los tremátodes son platenitos, endoparásitos y heteroxenos del ciclo biológico completo. ¿Se acuerdan qué es heteroxeno? Sí. ¿Qué parásito? Ok. Tiene en su mayoría un aspecto foliáceo, que ese es el aspecto de la fasciola. Un aspecto foliáceo, como una hoja. Posee dos ventosas que actúan como órgano adhesivo, en una de las cuales la anterior suele abrir el orificio bucal, ese es el que tú dices,
lo que se abre, lo que tiene es el orificio bucal, que es donde ella se engancha, el sistema digestivo. La anterior suele abrir el orificio bucal. Su tubo digestivo, determinado en dos ramas intestinales ciegas, simples o con abundantes ramificaciones secundarias, son hermafroditas. Salvo algunas excepciones, sus aparatos genitales están constituidos por un ovario único de situación y forma variable. Aquí me describe lo que tiene dentro, un lóbulo ramificado, etcétera, testículos, tal. Sirve a la vez como vagina o poro genital femenino. Comprenden tres grupos. Tenemos dictómidos, anfistómidos y esquistosómidos, que son, por decir, géneros. En este caso tenemos al filo, a la clase Digenea, que es la que pertenece a la fasciola hepática. Taxonomía de la subclase Digenea. Bueno, es una familia que tiene este tipo de géneros: Schistosomatidae, Echistosomatidae, Opistorchidae, Parapistosomatidae, Fasciolidae, Dicrocoelidae, Prastosominidae, Stringidae. De esto les voy a dar este y el que más me interesa es este. Dicroecolium también se nos voy a dar. Entonces aquí tenemos que diferentes familias. La 1 es Echistosomatidae. La 2, se dan cuenta que todas son totalmente diferentes. ¿Cuál es la semejanza? Bueno, que son anchos, ¿verdad? Aplanados o en forma foliácea. Anchos en forma foliácea. Forma de hoja. Pero si ponemos forma de hoja. Pero si te digo foliácea. Ya yo les dije que las cosas se tienen que mencionar como... Voy a decir forma de hoja de niño. ¿Por qué yo les traigo con mayor frecuencia fasciola hepática? Porque es un parásito muy endémico, o sea, lo conseguimos mucho en la zona, principalmente en el área de San José, de Perijá, por allá Las Piedras. Lo consiguieron. En esa zona es muy endémico, o sea, sí va a conseguir animales. ¿Y cuál es la importancia económica de este parásito? Que es una principal causa de decomiso del hígado en matadero. Si hay un hígado que tiene parasitosis o lesiones por fasciola hepática, es decomisado, no puede llegar a comercializarse. Pero eso se puede en la digestión. No, se aloja. Tenemos fasciola hepática y que la enfermedad o la parasitosis que produce es fasciolosis en los animales domésticos. Es una enfermedad caracterizada por presentar un curso crónico, el más común y el predominante en nuestras condiciones, y agudo y subagudo, que afecta principalmente a los ovinos, al ganado vacuno, siendo poco frecuente en porcinos, equinos y los bovinos. El hombre también puede ser invadido por fasciola hepática. La enfermedad se caracteriza por una inflamación aguda o casi siempre crónica del hígado y de las vías biliares. Él también obstruye vías biliares, acompañada en la forma crónica por trastornos de la digestión, anemia, subictérico y trastornos de la nutrición. ¿Por qué creen ustedes que les digo que es hematófago? Porque por eso es que produce anemia. Porque toma sangre. Correcto. ¿Y por qué subictérico o trastornos de la nutrición? ¿Dónde se desemboca dónde se produce la bilis? En el hígado. Y sale por los conductos biliares, ¿verdad? Y va a desembocarse en el intestino. Correcto.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a generar trastornos de la nutrición, de la absorción de nutrientes, ¿ok? Este texto está en los tomos que te pasé allí está. Esto es teórico, eso lo saqué de ¿Ya ahí. se puede decir que el animal lleva un grado de nutrición? ¿O no? No. Es más, hay animales que tienen fasciolosis y se dan cuenta ya adultos en el matadero. Ellos básicamente sí producen una ligera ictericia. El animal siempre está como flaquito, pero no tanto que tú lo ves caquéxico, no. ¿Cuál es la razón de ser? Que bueno, que él está parasitando también a animales jóvenes y que el hígado o algunos órganos están de decomiso, ¿entiendes? Entonces eso es pérdida de comida. Para nosotros aquí no tanto porque no tenemos la cultura de consumir vísceras, pero en otros países, o sea, le sacan todo el precio a la canal, al bovino. No es mortal así. No, de que se puedan morir no. Y tú lo puedes desparasitar fácilmente con un albendazol o rotando los antihelmínticos. Pero sí cuando ocasionan lesiones como esta, sí es bastante Por lo menos, generalizada la un sintomatología. desparasitante intestinal. Calma, Carlos, ya vamos por ahí. La piel lleva la boca. Ajá. La enfermedad se caracteriza por una inflamación aguda o casi siempre crónica del hígado y las vías biliares, acompañada en la forma crónica por trastornos de la digestión, anemia, subitérico y trastornos de la nutrición. Ya ahí vamos por ahí. ¿Cuál es la característica particular de esta especie? Bueno, que se caracterizan por su hermafroditismo constante y la situación muy anterior de sus ventosas ventrales, que esas ventosas se adhieren completamente al hígado y miren lo que hacen, clavéculas o tubérculos, o sea, canales donde ellos se incrustan y empiezan a chupar. ¿Clavéculas o tubérculos? Sí, esos son los canales por donde ellas se hacen el hueco y succionan. Tenemos dos especies muy importantes en bovino o en rumiantes, fasciola hepática y fasciola gigántica. Ambas tienen forma de hoja y son suficientemente grandes como para ser visibles a simple vista. Las especies fasciola hepática es un parásito que afecta a animales herbívoros, en el caso de bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, aves, roedores y liebres. Pero quiero que sepan que principalmente parasita a bovinos, grandes y pequeños rumiantes. ¿Es correcto? ¿No se lo dije? Ah, bueno. Los huevos de fasciola hepática son depositados por este trematode en los conductos biliares, siendo arrastrados con la bilis al intestino de su hospedador finales, actuando como tales numerosos animales domésticos y de vida libre. Con las heces fecales del hospedador son expulsados al medio exógeno, los huevos, de un tamaño, bueno, ya yo les dije que eso era irrelevante, no se les voy a contar. En su ciclo biológico se distinguen 4 etapas: embriogonia, partenogonia, cistogonia y maristogonia. Quienes tienen un hospedador intermediario. Obviamente cuando ya los huevitos salen del hospedador definitivo, estos quistes, estos huevos, ellos son quistes. Estos huevos son succionados por un hospedador intermediario. Entonces, en este caso tenemos a un caracol, un molusco de nombre Limnaea truncatula. Es un molusco que siempre ha estado en los pastizales. Él está, inclusive, él es parásito, una plaga en los pastos. Entonces él en las temporadas de lluvia es donde mayormente prolifera y estos huevitos se alojan dentro de su intestino, o sea, dentro de su sistema digestivo, pues no los va a parasitar. Cuando tú ves presencia de esos caracoles, tú ya deduces que tu ganado tiene fasciola.
Entonces, yo no solamente voy a desparasitar al bovino, yo también tengo que hacer un control de vector en los pastizales para poder matar el hospedador intermediario, porque es lo que yo les digo, si ustedes ponen tratamiento contra Trypanosoma y ustedes no bañan al animal con un bañicida, un plaguicida, un químico que los rocee y les sirva de repelente, igual va a haber reincidencia de la enfermedad. Entonces, si yo en algún momento les llego a preguntar cuál es el control preventivo de los ectoparásitos, y en el caso de la mosca, la garrapata, el tábano, esto, ustedes me tienen que explicar que hay que bañarlo. Ah, bueno, yo puedo usar diferentes productos para bañarlo, comercialmente hay muchos, pero tengo que decir un garrapaticida, un mosquicida, un tal, lo tengo que decir. Y luego hacer con tratamiento sintomático. ¿Sí? Sí. En este caso también ocurre con el caracol. Esta imagen ustedes la pueden tomar y la pueden agrandar. La agarran en una sola diapositiva, ¿me entienden? Y la ven. De todas maneras, aquí hay otro ciclo biológico, yo les traigo varios. ¿Dónde ven ustedes la fase, una fase larvaria dentro del caracol, ¿verdad? Entonces, los huevitos se expulsan del material fecal, luego el miracidio entra al cuerpo del caracol, dura unas semanas y luego sale como cercaria. Esta tiene este polo o este flagelo porque ella trepa encima de la punta del pasto. Y cuando el animal viene y agarra con la lengua el pasto, se lleva ¿a quién? A la cercaria, que se convierte en metacercaria, que es la fase infectante y es la que el animal, es la que parasita al animal. O sea que yo tengo aquí, 5 fases larvarias. creo que son 6. 6, con la que está dentro. Miracidio, esporocisto, redia, cercaria, metacercaria, que es la fase infectante o parasitaria que dentro del animal. Allí obviamente ella esporula, se convierte en parásito adulto, se reproduce y vuelve a botar los huevitos. ¿Entendieron? Y en el caso del humano, por la misma ya. Profe, ¿y no necesitan de una situación que no anteriormente? ¿Cómo? No, los nombres de esto, etapas embriogonias, sextogonia no. Esto sí se lo pregunto, miren. Miracidio esporozoito, huevo, miracidio esporozoito, redia, cercaria, metacercaria, que es la fase infectante. Profe, si se lo coloco L1, L2, No, aquí no hay L1, L2, es en otras especies, básicamente con los sextos. No, pero que, hay que salir de duda. No, es que yo no sé, vino muy hiperactivo, tomó mucho café. Si no me dice, No tome café. Yo pensé que no dormí bien y me duele la cabeza. ¿Y quieres hacer el examen hoy o lo quieres hacer no ahora? necesitas ¿Quieres hacer No me más? siento preparado. Siento que si lo voy a siento que si lo hago voy a hacer un desastre. Y lo interno es que lo haga el día que toca. Entonces le dijo la otra No joda. que lo tenía que hacer el jueves. Porque Hoy era el día que tocaba porque vine. está bello. ¿Cómo ya? O sea, aparte que le van a dar mate, o sea, que a mí quiere catar. No van a estudiar. No estudian para hoy, no van a estudiar. Eso lo van a ver en el resultado del examen. Este ciclo biológico está bastante completo. Esta es una infografía. De igual forma, ustedes la toman y la colocan en una diapositiva amplia o la imprimen, si les parece, y se la estudian completa. ¿Por qué? Porque aquí está todo. Miren, ¿qué es? La fasciolosis es una zoonosis producida por los trematos de fasciola hepática y fasciola gigántica. Es frecuente en animales herbívoros y ocasionalmente puede adquirirla el ser humano. ¿Cómo entra en mi cuerpo? Al consumir alimentos contaminados, principalmente plantas acuáticas, con metacercaria enquistada. La metacercaria, ¿se acuerdan? Que es la fase parasitaria. ¿Ok?
Carlos. Sí, sí. Vuelvo a la 3. ¿Cuál es el tratamiento? Afortunadamente existe un tratamiento farmacológico para esta enfermedad de base de 3 medicamentos: de hidroemicina, hexacloroparaxilot y nitazoxanida. Nosotros usamos nitazoxanida, yo se las mencioné Yo me vi 6 en una que son 6, que cambia el color de la orina, que da el sabor y el reflujo de ese medicamento. Dime, Carlos. ¿Qué es la responsabilidad? Es diferente a la Estos quizás sean derivados de, no recuerdo la familia de fármacos, pero no son albendazol. Son de los levanzoles. No son blanco lechoso como el albendazol, que básicamente viene para consumo oral, es principalmente, ¿no? Estos son de inyectado. En el caso de nosotros los humanos, que aquí es básicamente la fasciolosis humana, la nitazoxanida, ya yo se los dije, son 6 pastillas, esas te las mandan a colocar cuando hay síntomas de parasitosis, como por ejemplo, o cuando tienes mucho tiempo que no te parasitas, comes mucho en la calle, el médico te dice, bueno, pero vamos a darte, no te vamos a dar albendazol, que es de poco espectro, sino te vamos a dar nitazoxanida, que es un desparasitante de amplio espectro. ¿Ustedes saben qué espectro reducido y amplio espectro? Sí. Ayer se los expliqué. Ok, en los parasitantes es la misma chica. Voy, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, fiebre, dolor abdominal, urticaria, diaforesis, dolor de hipocondrio derecho y hepatoesplenomegalia, diarrea, ictericia. Hipocondrio derecho. Derecho, hipocondrio, hígado. ¿Ok? En humano. Por eso le digo que esta sintomatología es fasciolosis humana. Voy a la C. Quiero ver la C. No. La prevalencia. Ya. ¿Cómo diagnosticarla? Hay pruebas de laboratorio como la de sedimentación, obviamente los huevitos embrionados en S, además de otras como ELISA. Sí la podemos detectar a través de coprología, que fue lo que usted decía. ¿Ok? Entonces ya les empecé a dar estos gusanitos que producen huevos, que cuando vamos a hacer las pruebas de coprología vamos a ver diferentes especies. Ojalá. La prevalencia de este parásito está íntimamente ligada a la presencia de los caracoles que funcionan como hospedador intermediario. ¿Cómo se llama el hospedador o el intermediario, el caracol? No me vas a colocar caracol. Lignaea tribulata o Lignaea cubensis. Lignaea cuba. Ustedes lo buscan. Lignaea. Pueden ser esos dos nombres. Lignaea. No ingerir plantas acústicas como berro o algunas otras. Controlar las praderas de épocas de lluvia con molusquicidas, tratamientos del ganado, obviamente desparasitar al ganado. La fasciole hepática cursa con diferentes etapas, ¿se acuerdan? Crónica, subaguda, aguda. Aquí tenemos diferentes síntomas según la etapa. Primera etapa, lesión del intestino, peritoneo e hígado. Inflamación y pequeños accesos. Vamos a ver pequeños accesos en el hígado, pero la coloración como tal y el tamaño no va a cambiar. En la etapa latente, llegada y crecimiento del parásito joven. Ya él se reprodujo, esporuló y se instauró en el hígado. Y la tercera etapa, que es la obstructiva. ¿Por qué obstructiva? A ver. Correcto, biliares. Conductos biliares intrahepáticos, establecimiento del parásito. Obviamente se aloja allí porque los huevitos son los que se expulsan con ese conducto. Y lo otro. Signos clínicos, ¿en dónde? En el animal, ¿verdad? Porque ya le di a los humanos. Cuando yo veía veterinaria de ambos. Parasitología de ambos especies. O sea, nos daban los parásitos humanos, nos daban los parásitos de animales.
¿Por qué? Porque acuérdense que somos o puede haber una contaminación. Entonces, por eso que yo digo que siempre la mayoría de estos diagnósticos lo hace un veterinario y no un médico humano. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo vi parasitología, paralelo a la carrera de medicina, estaba una amiga, muy mejor amiga en ese momento, y ella estaba viendo también parasitología. Y nosotros veíamos como 100 parásitos en una semana y ella solamente veía 10. Y ella me los mencionaba y yo no sabía pan comido. Y yo decía, ¿y fulanito tal? Bueno, porque no es que ustedes tienen que estudiar muchas especies de animales y hay parásitos que solamente parasitan a una especie determinada, no a todos. ¿Okay? Hay que considerar dos formas clínicas de la enfermedad, la forma aguda o fulminante y la forma crónica o subclínica. La primera mucho más frecuente en el ganado ovino que en el bovino. Me preguntaste que si causaba muerte, sí, generalmente en bovinos. Es una parasitosis fulminante, o sea, les produce anemia, les produce un cuadro de ictericia y caquexia que ellos vuelvan a conseguir muerte. Y como ellos generalmente siempre están en rebaño, o sea, son muy gregarios, sí, cuando están juntos, pues imagínate, empezar a botar huevitos junto al otro y el otro donde está comiendo, generalmente hay una contaminación cruzada más rápida. La sintomatología de la forma aguda o fulminante es la muerte y lo vas a detectar a través de la necrosis. Animal que se muere, le ves síntomas hematológicos, o sea, de anemia y lo ves muy pálido y flaco, tú lo puedes abrir y puedes hacer necropsia. Creo que estos días te vi una foto de una necropsia que estabas haciendo, no recuerdo si era de cerdo. Sí, pero eso fue por un golpe, o sea, porque le agarró un tabaco de los le hizo una herida, ¿verdad? Porque lo pisó la mamá, lo pisó. Y se le hizo una herida, pero lo volvieron a hacer la limpieza y lo dejaron ahí en la sierra. Pero tenía mucho tiempo con esa herida, o sea, deduce que una semana. Bueno, yo vi, no sé que era un becerro. Sí, pero yo lo que vi fue los músculos de la carne porque había visto que se le veía pulso. Pero yo no lo abrí porque el boquero no me dejaba. ¿Y por qué se hicieron a buscarlo? Y no me quisieron apoyar. Porque tienes que sacarlo afuera, lo más lejos de la vaquera posible. Lo tienes que sacar muy lejos de la vaquera, sí, pero sí lo puedes hacer. O sea, yo hice muchas en bucerros. Es que yo no, o sea, lo que hice es abrirla y verle las vísceras. No mover nada de su sitio. La primera, cortar lo que son costillas, intestino y abrir y ver lo primero que ves, la coloración de su ojo. Si es normal, si no es normal. Es que no hemos visto este O episodio. sea, no he hecho porque yo lo iba a hacer, pero Sí, lo ven anormal, pero es una base lo que yo esencial quería en abrir el- con los músculos, o sea, la herida estaba y tenía pus. tenía septicemia. Septicemia es cuando la bacteria proliferó en todo el torrente sanguíneo Sí, y murió por un shock septicémico, se llama, cuando ya hay demasiada viremia, mucha carga bacteriana y el cuerpo no respondió al tratamiento. Él se va a morir. Cuando hay pus es típico que lo ves. O pudo haber sido una contaminación por tétano, Clostridium, que son bacterias que están independientemente están en el aire. ¿Ves? También lo pudo haber contraído. Eso es típico. Ajá. En los casos no fulminantes, pero sí agudos, se observan depresión general, inapetencia, los animales se apartan del rebaño y se cansan pronto cuando se les hace caminar. Las mucosas están pálidas por anemia, el vientre aumenta de tamaño, apareciendo edemas fríos en las regiones más declives del cuerpo, como el abdomen, porción anterior del pecho. La sintomatología de la forma crónica o subclínica son los síntomas más o menos precisos, se van estableciendo lentamente según el grado de infestación y el número de fasciolas alojadas en los conductos biliares. ¿Qué quiere decir? Que a mayor carga parasitaria, los síntomas van a ser más fulminantes. Si hay poca carga parasitaria o solamente estuvo en contacto con pocos hospedadores intermediarios que hay en el potrero, quizás haya pocos animales parasitados.
Estos son unas de las sintomatologías que vamos a observar. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta porque esta sintomatología la produce anaplasma, babesia, y eso es típico. Y anemia también produce anaplasma, babesia. Aquí posiblemente las mucosas estén histéricas, que es lo que nos va a cambiar a nosotros. Ahí sí o sí para, o sea, ¿cómo hace uno? Para identificar a que es anemia. Diagnóstico diferencial es lo que yo estoy haciendo. Yo miro un animal y me dicen que tiene esto y esto. Y yo de una vez digo, diagnóstico diferencial es que lo comparo con otras enfermedades que me producen esos síntomas. Lo que Te diríamos que posiblemente tenga esto. correcto. ¿Qué me voy yo al abordaje del animal? Que es cuando lo voy a tocar, lo voy a ocultar, lo voy a revisar. Si tiene mucosas pálidas, una cosa son las mucosas pálidas, otra cosa son las mucosas histéricas. Histéricas amarillas. Correcto. O ligeramente amarillas. La orina y las heces también cambian de color, porque si yo obstruyo los conductos biliares, ¿quién le da el color a las heces también? La bilis. Correcto. Eso también yo lo tomo en cuenta, que eso no lo hace ni trypanosoma ni anaplasma, ¿verdad? Y empiezo a descartar trypanosoma y anaplasma. Ok. ¿Ok? O sea, que si no hay coloración de la ¿Cómo heces, se- puedo descartar. Y coloración de las mucosas. ¿Cómo se vería una heces sin coloración? No, son más amarillas las que tienen. Si Sí. de verde, están amarillas. Ustedes vieron a los animales que estaban en el paraíso. Había uno que tenía verdecita las heces acuosas. Y yo le dije a Swaggy, ¿viste esas heces? ¿Tú crees que está? No, profe, no sé. Y de una vez yo ya sabía, estaban comiendo pasto biche, lo que le dice a uno, pasto muy tierno, muy fresco, el cloroplasto, que es el del pasto, le cambia el color completamente a las heces y las pone verdecitas. Y acuosa porque simplemente es tan tierna la hoja que Tiene no más hay. líquido que- Correcto. Y así vamos aprendiendo cada vez que En salimos. este caso, la heces sería más amarilla. Sí. En este caso específico. Fíjate que está hablando con Andrés, porque él está diciendo que cuando un pasto está muy tierno, el animal no aprovecha 100% el... No. No, porque le está dando más contenido de Ahí agua. pones a trabajar mucho el intestino porque tiene que salir todo, solamente absorbe líquidos, no absorbe proteínas, carbohidratos. Y eso puede tener efectos negativos en el animal. Claro, lo vas a ver delgado y se está comiendo un pasto que hay que dejar más tiempo en crecimiento. En los casos agudos y subagudos, los que faltan signos clínicos y también es negativo el examen de heces fecales, el diagnóstico solamente puede hacerse en la necropsia, ¿ok? Cuando no vemos huevitos en heces, cuando no vemos presencia de estos, nosotros buscamos en mataderos que se lleven a los animales, le preguntamos al señor del matadero, mira, el lote de animales que llevaste de la hacienda del paraíso, ¿cómo estuvo esas vísceras? ¿Qué conseguiste de la víscera? ¿Qué conseguiste en los intestinos? ¿Hay presencia de parásitos para yo saber si tengo que rotar el antiparasitario, ¿verdad? En los casos crónicos, el examen de heces fecales mediante métodos de sedimentación es seguro. Asegurar la comprobación de los huevos, aunque los porcentajes de animales detectados positivos por estos métodos están siempre por debajo de la prevalencia real. ¿Qué quiere decir? Que es muy rara vez que veamos un huevito de fasciola hepática, ¿ok? ¿Qué vemos aquí? La coloración, ¿verdad? ¿Y aquí qué veo? Y la coloración y los tubérculos diferentes. ¿Y cuál de los dos está más grave? El verde. O el amarillo. ¿Cuál? Ah, el otro. Para mí, El amarillo. Sí. Es que mantengan el Sí. color. Había dicho el verde. Parece un pulmón. ¿Y esto qué es? No, yo dije de este lado. ¿Y esto qué es? La fasciola. Es una hojita, pero me parece. No. Se elaboraría el calendario de aplicación de antiemíticos y molusquicidas que debería colocar en un lugar bien visible de la unidad de producción. Aplicación de antiemíticos cada 75 días. Aplicación de molusquicida una semana antes del tratamiento de la masa. O sea, antes de yo empezar a vacunar a mis animales, yo primero voy a matar al hospedador intermediario. Una semana antes voy,
cierro el potrero, le coloco aplicación de un molucicida, de un plaguicida, etcétera, y lo cierro. Y luego la semana siguiente que yo garantice que ya no hay reproducción ni hay escapatoria de sus hospedadores intermediarios, yo voy y le aplico mi antihermítico. ¿Y qué antihermítico puedo usar? Bueno, aquí tengo mucho. La única forma de exterminar al caracol ese es con molucicida o puede también exterminarlo con... Bueno, ¿Qué lo quema? Mándanos a buscar los guairitos. Porque yo, que vayan a ustedes se recoger. dan cuenta que cuando empiezo a llevar ellos se proliferan. Sí. Yo vi bastantes allá en Casigua cuando fui hace como 3 semanas y porque estaba lloviendo mucho y todavía sigue lloviendo. Ellos son del agua. Si quieres te traigo uno. Lo meto en un brazo y te lo llevo. Sería bueno. Lo dicen que no. Otras otras parasitosis por fascioloideos. Tenemos la distomatosis hepática, que es un parásito que ocasiona procesos crónicos de inflamación del hígado acompañado de trastorno digestivo y la nutrición. Sus estragos son especialmente manifiestos en las ovejas, aunque el parásito ataca también frecuentemente el ganado bovino y otros animales domésticos como cerdo y caballo, e incluso al hombre, que lo adquiere como consecuencia de la ingestión de ensalada de plantas silvestres, como ver, contaminadas con las metacercarias. ¿Cuál es la fase infectante? Otros distómidos, frecuentemente en el ganado, corrientemente asociado a fasciolas en su parasitismo hepático. Es Dicroecolum dendriticum o duela hepática menor. También es un fasciolideo, tiene forma de folacia, pero su nombre es diferente, se aloja igual en el hígado, pero tiene un nombre diferente, Dicroecolium dendriticum o duela hepática menor. También utiliza un caracol terrestre como hospedador intermediario. En este caso el caracol tiene otro nombre, Elisea, este que está aquí, miren, Elisela, y cuyas cercarias después de abandonar el molusco son heridas por hormigas en las cuales se inquistan y que los que pasan al parásito, el ganado, cuando éste las traga junto con el forraje. ¿Qué quiere decir? Que aparte del caracol, las hormiguitas ayudan a que él se desenquiste. Pero ¿cómo? ¿Él entra en hormigas? ¿Él es qué? ¿Entra en hormigas? Me imagino que lo invaden las hormigas y lo ayudan a perder la colita y todo para que él se desenquiste. Pero igual forma su fase larvaria es la misma. Esporozoito, esporozoo, redia, cercaria, metacercaria. ¿Sí? Este es otro tremátodo. Él parasita principalmente equinos. Creo que sí, equinos, no. A diferentes animales, solo que él se aloja en el pulmón, en los pulmones. Correcto. Entonces él se llama Paragonimus westermani. Este tremátodo, cuya localización más frecuente es a nivel del pulmones de sus hospedadores, entre los que se encuentra el perro, el gato, el cerdo, la vaca, la cabra y el hombre. Los animales se infectan al consumir con cangrejos crudos que contienen las cercarias enquistadas. ¿Quién es un hospedador intermediario? Cangrejo. ¿Y a qué animales